De vuelta con ustedes a través de las redes sociales. Recuerden nuestra cuenta, @encontextopisoy, @Carlos Peñalosa. El escenario político continúa este debate respecto a lo que va a ser el procedimiento para definir una candidatura en los sectores de oposición. Fuerzas políticas que no están agrupadas en el G4, en la plataforma unitaria, están declarando en los medios de comunicación pidiendo que se pueda terminar de definir este cronograma. Lo que se conoce es que tal vez para octubre pudiese conocerse tanto la metodología, quiénes van a componer esta metodología y por supuesto la fecha para que se defina la forma como se va a escoger un candidato de los sectores de oposición. Fuerza Vecinal es una de esas organizaciones que mencionamos en los últimos días, ha estado hablando respecto a este tema. En una declaración, el alcalde del municipio Baruta, Darwin González, y también Gustavo Duque, alcalde del municipio Chacao, decían que si van 5 o 10 candidatos va a ganar el gobierno, y que si no se da precisamente una primaria amplia, una primaria que pueda participar todos los sectores de oposición, va a llegarse a esta realidad, una cantidad de candidatos muy alta y que va a significar una dispersión del voto para los sectores de oposición. Para hablar de este tema está con nosotros en estudio David Uzcategui, dirigente nacional de Fuerza Vecinal, a quien agradecemos nuevamente. Gracias, Carlos, por la invitación. También David Uzcategui, por cierto, en los últimos días mencionaba esta realidad, la necesidad de que sea una primaria abierta, sí, para evitar que pueda dispersar la votación de los sectores de oposición. Si hacemos las cosas bien, vamos a ganar el año 2024. Si no hacemos las cosas bien, lo estamos alertando desde Fuerza Vecinal, no se va a ganar en el año 2024, hay que decirlo con mucha responsabilidad. Si hacemos unas primarias abiertas, incluyentes, donde la puerta de entrada sea más amplia que la puerta de salida, estamos convencidos de que vamos a sustituir este modelo de gobierno que ha fracasado estrepitosamente, que ha traído a Venezuela pobreza, desempleo, hambre, miseria, destrucción de nuestros servicios públicos, y podemos tener la gran oportunidad de enrumbar a Venezuela por un camino distinto, ¿no? Ahora, todo eso va a depender, obviamente, de cómo hagamos las cosas de aquí al año 2024. Si hay personas que son excluidas a priori, que se dicen ser de factores democráticos o de opinión democrática, de oposición, ciertamente esas personas, por supuesto, van a ir hasta el final y van a dividir los votos y van a impedir el triunfo en el año 2024. Es decir, no podemos darle a nadie la excusa de no presentarse pues, en esas primarias y tener la excusa de decir, bueno, estos me excluyeron, yo voy hasta el final. La gente nos está evaluando, la gente nos está viendo desde sus casas, la comunidad nos ve en la calle y nos dice claramente que quiere la unificación de la candidatura, y qué mejor que la propia gente, nuestra comunidad, el pueblo venezolano, sea que el que escoja el próximo presidente de todos los venezolanos, no a través de un consenso, de un grupo. Bueno, si hay un consenso en torno a un candidato y todos los precandidatos presidenciales opinan que debe ser esa persona, perfecto, pero en todos los países desarrollados del mundo, todos los países que debemos imitar de primer mundo, todos los cargos de elección popular en los principales partidos políticos del mundo pasan por el filtro de unas primarias, pasan por el filtro de la legitimación de ese liderazgo a través de elecciones. El tema de las primarias y los liderazgos. Venezuela lo que tiene hoy para medir liderazgos son las encuestas, y estamos viendo encuestas que muestran liderazgos políticos de 5, de 6, de 7 puntos porcentuales. Si vamos a una primaria, ¿qué vamos a encontrar? Es decir, si la fotografía del momento, que es esa encuesta, nos habla de que los principales líderes políticos del país, ninguno puede llegar a 20 puntos porcentuales, ¿qué vamos a ver en esa primaria? Bueno, tanto nosotros hemos interpretado eso que tú estás diciendo, que para Fuerza Vecinal no es una prioridad el tema de la definición del candidato. Estamos todavía a 2 años de la elección presidencial. No quiere decir que no es importante, pero hay cosas que son previas. Por ejemplo, construir un gran movimiento social de líderes vecinales, gremiales, sindicales, estudiantiles, en los mejores de cada una de las comunidades, y bueno, conformar ese gran movimiento social. Recorrer Venezuela, todos los estados, los municipios, las parroquias, las comunidades, y eso estamos haciendo desplegados. Seguir trabajando en hacer las mejores gestiones de gobierno municipales, y ya tenemos una gestión regional. En Nueva Esparta, Morel Rodríguez Ávila es nuestro gobernador de Fuerza Vecinal, y estamos demostrando en esas gestiones municipales y regionales, a pesar de toda la adversidad económica, de que una Venezuela distinta sí es posible, y construir una propuesta también. Porque no podemos quedarnos solamente en la crítica, sino que debemos decir, bueno, ¿cuál es esa Venezuela
que nosotros soñamos y cuál es la Venezuela del cambio, cuál es la sustitución de ese modelo económico fracasado y cuál es el próximo modelo económico que tenemos que impulsar. Tal vez estamos trabajando. Tal vez el ciudadano quisiera escuchar más cuál es la propuesta al país que el nombre, porque hemos visto 20, 30 nombres, pero muy pocas propuestas de cuál es esa Venezuela que les plantean a Mira, todos esos candidatos que se están ahorita lanzando y que proponen su nombre y no proponen nada, bueno, la gente simplemente los aparta, no los deja de seguir, las redes, forma parte de una, lo que tú dices, pues de la decepción, del desánimo de la gente no les para. Nosotros hemos interpretado eso y por eso estamos trabajando en la propuesta, estamos trabajando en las ideas, estamos trabajando y diciéndole a la gente lo que haríamos nosotros estando en el poder. Por ejemplo, Fuerza Vecinal cree absolutamente en el tema de la descentralización. Y tú y yo hablamos fuera de la Cámara sobre este proyecto de armonización tributaria de la ley, que está en la Asamblea Nacional. Hablábamos con un dirigente del partido, por cierto. Bueno, está en primera discusión. Estamos estudiándola a fondo. Más sin embargo, te digo algo. Nosotros en Fuerza Vecinal creemos en la descentralización, pero abiertamente, y lo decimos abiertamente. El gobierno tiene una visión totalmente centralista del poder. En el año 1989 apareció el voto directo a los alcaldes y gobernadores y eso vino a traerle muchos beneficios a la democracia y a la calidad de vida de la gente, sobre todo. La gente ya tiene un alcalde, un gobernador cercano que puede tocarle la puerta del alcaldía o de la gobernación y decirle, mira, el hospital está en malas condiciones, o en la escuela hay que repararla, o hay que atender la vialidad, o el alumbrado público, o la salud, la educación, los parques, los ornatos, las canchas, las áreas verdes. Y eso permitió, surgir una gran cantidad de liderazgos. Pero como obviamente el gobierno le tiene miedo a ese surgimiento de nuevos liderazgos, cortaron el proceso de descentralización. Bueno, nosotros tenemos una propuesta para todos los venezolanos, que por concepto de IVA, lo que se recaude, hagamos una ley, le exhortamos a la Asamblea Nacional que se atreva. Lamentablemente perdimos esa asamblea porque se privó el camino de la locura, de la abstención, que Fuerza Vecinal siempre dijo que era el camino de la locura. Bueno, hagamos ese proyecto de ley, en donde el 25% de lo que se recaude de IVA, por concepto de IVA en cada estado y cada municipio, vaya a las arcas del presupuesto municipales y regionales. Pregúntale a todos los gobernadores de estado chavistas, a todos los alcaldes chavistas, te dirán que están absolutamente de acuerdo con eso, tras bastidores. Aquí al aire te van a decir que no están de acuerdo porque no les dan la línea de arriba y tienen miedo, tienen mucho temor, pero ellos saben muy bien que estarían absolutamente de acuerdo porque el situado constitucional, que es con el producto pues, de lo que viven la mayor parte de las alcaldías. Por supuesto, hay una parte de las alcaldías muy pequeña, un 10% que no le hace falta el situado constitucional. Eso, Chacao, Baruta. Sí, las alcaldías, sobre todo las principales capitales, Barquisimeto, Maracaibo, Maracay, etcétera. No es que no le haga falta, pero obviamente la representación es menor. Su presupuesto municipal se basa más que todo en la actividad económica de ese municipio. Bueno, esos municipios van a tener un ingreso adicional que va a permitir repercutir directamente en la calidad de vida de la gente. Bueno, ¿qué debemos hacer? Bueno, arrancamos con el 25%, pero iremos a ir al 50%. En un gobierno de Fuerza Vecinal, esas van a ser las prioridades, atender los problemas de la gente, conectarnos con los problemas de la gente. Yo veo un gobierno actual, nacional, que todos los días a las 6 de la tarde sale prometiendo cosas y diciendo fantasías y prometiendo cosas que nunca se realizan, que si vamos a producir 2 millones de barriles de petróleo al día, que si vamos a reparar el metro, que si el metro va a llegar a Guarenas, Guatire. Ayer dijeron, con el secretario general de la OPEP, dijeron que vamos a ser el principal abastecedor de petróleo en el mundo, que ya están preparados, produciendo 650.000 barriles de petróleo. Antes en la OPEP, para que ustedes tengan una idea de lo que sucede en el tema de la industria petrolera, la destrucción de la industria. Antes en la OPEP, la mitad de la producción de la OPEP, cuando se fundó, era petróleo venezolano. Que Venezuela fundó. Hoy somos esto dentro de la cuota, ¿verdad? Dentro de la producción petrolera de la OPEP, de los países pertenecientes a la OPEP. Esto, un porcentaje mínimo. Perdimos completamente la autoridad, perdimos completamente la repercusión que teníamos en la OPEP. Lamentablemente, porque nuestra industria petrolera, que debería estar produciendo el día de hoy, en el año 2022, según todas las proyecciones, hace 20 años, 6 millones de barriles de petróleo al día. Bueno, hoy por hoy a lo que produce Arabia Saudita estamos 650.000 barriles de petróleo al día. Eso es lo que está pasando en la industria petrolera venezolana. Nos toca hacer una pausa. Regreso, ya escuchamos parte de las propuestas que Fuerza Vecinal tiene. Una organización política que tiene propuestas al país, pero todavía no ha definido una candidatura. Porque es un tema clave, no solamente el nombre, sino lo que ese nombre pueda representar tanto a la sociedad
como también a las fuerzas políticas del país. ¿Cómo lo ve David Uzcategui? A ese liderazgo que puede encarnar esta propuesta o la pueda sumar, sea que no venga al abanderado o la disposición que haya de apoyar una candidatura que no sea de fuerza vecinal, sino de sumar precisamente estas propuestas en función de Venezuela. Lo conversamos luego de la pausa con nuestro invitado, @en Contexto Episodio y @Carlos Peñalosa.